Abrimos Lagún como referente cultural, pero de alguna manera también como referente de resistencia antifranquista. No íbamos a dejar que fuese capaz de impedirnos el ejercer nuestro oficio, nuestra vocación. Lagún representa un poco lo que ha habido de resistencia colectiva frente al intento de imposición de sus ideas y de su política por parte del mundo de ETA, ¿no? Rompieron todo el escaparate, lo llenaron de pintura roja y amarilla la noche de Nochebuena, además, para mayor INRI, ¿no? Y luego, a principios de enero, cuando quemaron, hicieron una pira con libros. Cada muy poco tiempo les atacaban, les rompían los cristales, muchas veces les hacían pintadas y varias veces les echaban pintura. Incluso alguna vez se incendió la librería. O sea, los libros que estaban en el escaparate, que estaban al lado de la calle, incendiados. Atacar una librería es como lo más miserable. Atacar una librería o asesinar a un niño son esas cosas que ni tan siquiera los más violentos y fanáticos piensas que van a ser capaces de hacer. Con Barcelona se consiguió movilizar a mucha gente y que el tema de las víctimas tuviese importancia, que el tema de las tropelías que cometió ETA en todos esos años y después y antes se hiciesen visibles. Un ataque a una librería es un ataque al pensamiento, un ataque que han ejercido los totalitarios siempre. Los totalitarios del nazismo, los totalitarios del comunismo, porque siempre se ha temido en cierta manera a la posibilidad de que el pensamiento pues descubra el engaño que nos están vendiendo. Empezamos y más amigos y menos y para aquí para allá y una manifestación y otra manifestación y un viaje a Madrid y otro viaje aquí y a Bilbao íbamos, soltábamos globos, hacíamos cosas que la verdad eran divertidas, pasábamos muy bien, como todos juntos contra esta lacra que es que nos oprime y no nos deja ni respirar, ¿no? Bastalla surgió como una reacción cívica en contra de lo que era pues un aumento constante de la violencia terrorista y también de la presión ambiental, de esto que hemos hablado, del nacionalismo obligatorio, y fue una reacción civil, desde la sociedad civil, que bueno, pues algunos lideramos pues porque nos tocó, vamos a decir, estas cosas suelen ser bastante azarosas, ¿no? Y bueno, pues fue un llamamiento a disputarle a ETA, vamos a decir, la calle. Por primera vez hicimos un movimiento que no era un movimiento ético, sino político. Es decir, está muy bien, yo respeto mucho a las personas que por motivos religiosos, por motivos morales, claro, se oponían a la violencia, a la expropiación que hacían los totalitarios de la ciudadanía, pero nosotros fuimos un movimiento voluntariamente político, o sea, no seguimos esa norma de no meterse en política. No, la política no mancha por ser política, mancha por ser mala, por ser sectaria, pero por ser política no. Se tuvieron que marchar ya finalmente por un ataque tremendo que hubo, que rompieron todo. Fuimos por solidarizarnos con ellos y
en la puerta de la librería había pasos de huellas de botas con la pintura roja con la que habían ensuciado todo el escaparate. Y esas huellas iban hacia la calle donde estaba el bar de ellos, la Ricotaberna, que se llama. Ese aspecto de ser una muestra de cuál ha sido la actuación de ETA, capaz incluso de quemar libros, aunque en fin, yo también digo siempre que no es lo más grave que ha hecho. La historia de Lagún pues es una historia muy vinculada a la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y es uno de los lugares que recordamos como ese San Sebastián amable frente al San Sebastián de la gente dura, de la gente con miedo, de la gente que nos volvía la espalda por miedo o por prejuicios políticos. Esto es como si fuera el cielo. Para mí la parte más importante de Lagún se ocurrió cuando estaban en la Plaza Constitución, que eran el centro de todo el odio, de la borrocada, de todos esos años. Fue tremendo. Ha habido épocas en la historia europea en que los asaltos a librerías, la quema de libros, etcétera, pues era todo un signo del nuevo poder emergente, que fue la época del fascismo y del nazismo, ¿no? Y también, evidentemente, en la Unión Soviética y otros países, pero en fin, donde fue más espectacular fue justamente en estos países occidentales, ¿no? Y esto se repitió en el caso del País Vasco, pues en los años de los que estamos hablando, ¿no? Aquí, sobre todo, la cosa empeoró muchísimo en la década de los 90. Pues ahí hubo también mucha gente de las que contribuyó a que pudiésemos reabrir Lagún después de que nos viésemos obligados a cerrarla en su primera ubicación en la parte vieja, ¿no? Tras el atentado contra José Ramón Recalde. Bajé del coche y fui a abrir la puerta y entonces vi, eso lo he contado, lo primero que vi fue el agujero del cañón de una pistola que me pegaron el tiro. Entonces yo me volví hacia María Teresa. Entonces se volvió y le vi que tenía sangre. Lo decente me parecía quedarme así. Y dije, no ceder a la voluntad de otros que hubiesen deseado que me marchara. A mí me gustaría que buscasen la verdad siempre. O sea, que no fueran a hacer la historia desde una posición de bando, porque así no se construye ninguna memoria. Basta Ya tenía 3 elementos fundacionales. El no a ETA, pero un no a ETA no rogado, no diciendo, por favor, ETA, deja de matar, no a ETA, con claridad, sin disimulos. Y eso resultaba muy provocativo en la sociedad vasca. En segundo lugar, un apoyo absolutamente claro a las víctimas del terrorismo. Y en tercer lugar, una rebelión frente al nacionalismo obligatorio. Con Basta Ya y con aquella primera manifestación de ETA no basta ya, lo que hay es una voluntad de decir no puede ser que el espacio público, que la calle esté ocupada exclusivamente por quienes apoyan a la violencia y al terror. Basta Ya, como otros movimientos cívicos, lo que consiguieron fundamentalmente era dar una sensación de dignidad ciudadana a la gente que participaba en ellos. Una lucha por la libertad de conciencia, por la libertad ideológica. Si nos habéis quitado las calles, pues nosotros vamos a decir que también las podemos ocupar, y también en la calle podemos decir lo que hasta ahora prácticamente solo se podía decir en pequeños círculos. Basta Ya fue sobre todo consecuencia de la simbiosis que hubo entre ese pensamiento crítico, que además era público, es decir, a través de los medios de comunicación, con activistas que estaban, gente muy acostumbrada a organizar cosas, que también fueron en muchos casos activistas durante el franquismo, y que estaba acostumbrada a organizar cosas y no esperaba que la gente les arreglara los problemas. Pues esto era una forma de actuar, de salir, de presentarnos, de hablar,
de demostrar que no nos habíamos borrado del mundo, sino que estábamos ahí. En lo que se manifiesta, sobre todo en Basta Ya, es en dos cuestiones importantísimas. La primera es la voluntad de ocupar el espacio público, de ocupar la plaza pública. Basta Ya, la diferencia con otros movimientos de oposición clara a ETA era que no solamente tenía el sentido de un movimiento a favor de la paz, sino que era también combatiente contra aquellos que estaban en contra de, o que ejercían la violencia o el dominio social escondido detrás de la violencia que ejercía ETA. Basta Ya llevó a la calle, sobre todo la voz, de una manera mucho más clara, mucho más evidente, especialmente con las dos grandes manifestaciones que se organizaron aquí en San Sebastián y que significaron que una gran mayoría silenciosa pudo expresarse, ¿eh? Se consiguió que haya un relato distinto al oficial. Y sobre todo se consiguió que Europa tuviese noticias de esas cosas, ¿no? La importancia de Basta Ya estaba en la denuncia de que tras el terrorismo de ETA se ocultaba un proyecto político que era, en fin, para decirlo resumido, el nacionalismo obligatorio. En una democracia todos somos políticos, ¿no? Y nosotros fuimos conscientemente políticos. Nuestro movimiento era un movimiento político con lemas políticos, ¿no? Constitución, estatuto, en fin, no nos dijimos amaos los unos a los otros, que también es un principio que está muy bien, pero nosotros éramos el principio ciudadano. Bastantes, numerosas personas, después de los años de plomo y vivir todo aquello, pues es que realmente no podía ser, no se podía, no podía uno dormir tranquilo pensando, o sea, yo iba al hospital y oía la noticia, han asesinado a no sé quién, y además luego llegabas a tu sitio de trabajo y es que no lo podías comentar, porque no se quería hablar de eso. Había un silencio cruel y un silencio tenso sobre los asesinatos, sobre todo esto, hasta que algún día, yo no sé quién fue el primero que dijo, bueno, ya vale, ¿no? Ya vale de que maten a alguien y nos callemos. No tiene un carácter partidista, pero sí que tiene un carácter político, es decir, al hablar de nacionalismo obligatorio y al denunciar que lo que el terrorismo de ETA persigue es un objetivo de parte que supone la exclusión de cuando menos la mitad o más de la sociedad vasca. Basta Ya está planteando, está reflejando lo que es la verdadera naturaleza de ETA. Realmente la política vasca, que ahora en lo personal, en la vida personal, es cómoda porque no nos persiguen, sin embargo tiene grandes tabúes. Cuando alguien osa intentar poner en cuestión algunos de los dogmas que ya el nacionalismo obligatorio ha permeado en el mundo supuestamente no nacionalista, pues las reacciones siguen siendo furibundas, siguen siendo violentas. Yo creo que es importante mantener la lucha contra el nacionalismo obligatorio, y yo creo que más que nunca, porque desgraciadamente sigue estando vigente, tanto en Cataluña como aquí, como en otros lugares, por imitación y por deseo oportunista de sacar ventajas, pues también hay otros que van apuntando a lo del nacionalismo. Y en el caso del País Vasco había populismo nacionalista, no identificado como populismo, aunque lo era, muy, muy patológico, y el sentido de la identidad convertía en imposible un pensamiento libre, un pensamiento que no fuera ultra identitario, ultra nacionalista.
unos estaban militando o tenían, yo qué sé, compromisos con el PSOE, otros con los movimientos cívicos de otro sitio. Había de todo, o sea, allí nadie pedía permiso a nadie, nada, o sea, y la gente venía, se sumaba y se iba, punto. Se puede llamar Euskadi o se puede llamar Valladolid, pero son personas. Lo importante es eso, defender las personas, defender los individuos. Con un papel importantísimo de Fernando Savater, ¿no? Yo creo que basta ya, aunque en fin, en Basta ya hubo mucha gente que trabajó, se esforzó, dio el callo, pero yo creo que la impronta de Fernando es grandísima. Alguien tenía que dar en algún momento la cara y alguien tenía que... Pero la gente que no nos falló, la gente que estuvo ahí en circunstancias que ahora no se recuerdan. Ahora salir en manifestación a la calle es la cosa más sencilla del mundo porque no te va a pasar nada. Pero era un momento en que la gente, después de nuestras concentraciones y manifestaciones, se encontraba al llegar a su casa con una chincheta en la puerta puesta la fotografía del acto y un circulito señalándole a él. Entonces, claro, esas cosas, ahí no era eso de que te mandaban una bala de juguete para que te asustaran. No, ahí te podías encontrar con un señor con la bala dentro de la pistola y esperándote a ti. O sea que, entonces la gente tenía infinitamente mérito, sobre todo la que vivía en localidades pequeñas. Nosotros teníamos un poco pase VIP, que íbamos y veníamos por el mundo, pero había gente que vivía todo el año en Andoain, en Rentería, en tal, y ahí aguantaban un poco el temporal, ¿no? Esa fue la gente que hizo la verdadera resistencia. No fue el pueblo vasco, así como se suele decir, no, o sea, fueron una minoría, un grupo pequeño, pero valiente, de gente, a veces muy humilde, muy sencilla, pero con ideas claras de lo que está bien y lo que está mal. Veinte años después, ETA ha sido vencida operativamente, pero sigue la pelea por legitimar sus ideas. Hay una lucha todavía necesaria porque no se reestigmatice a las víctimas, porque no se entienda la reconciliación como un síndrome de Estocolmo, porque reconciliarse con aquel que no ha condenado el pasado fanático, violento, es una anomalía desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, y estamos en riesgo de ello. El enfrentamiento propiamente, digamos, con la violencia, afortunadamente ya no funciona así, pero funciona el decir que hay gente que está utilizando como rédito político haber participado en la violencia, haberla aprobado, haber sido cómplice, y nosotros tenemos que decir que, en fin, que haber participado en la violencia no solamente no es un mérito político, sino que debería excluir de la vida política a quienes han participado en ella. Conseguir que la pluralidad y la tolerancia sea el eje sobre el cual se asienta la vida pública, de quienes pensamos que la libertad debe ser algo protegido no solo por las leyes, sino también por el comportamiento de las autoridades y de las instituciones. En fin, que pensemos que todavía hay mucho por lo que trabajar, ¿no? En Euskadi queda mucho pendiente por hacer, prácticamente todo. Porque a las víctimas el apoyo se mantiene, pero a nivel de Euskadi las víctimas están bastante desangeladas aquí. Sobre todo bloquear en los intentos de convertir lo que ocurrió en otra cosa, que es lo que se está viendo. A mí, cada uno tenemos nuestras experiencias, vivimos estos sucesos de la manera más o menos, o más dramática, o menos, en fin, pero cada uno tenemos nuestros propios recuerdos, que a mí ni me lo van a quitar ni me lo van a cambiar, te puedes imaginar. O sea, yo no necesito pedirle a nadie permiso para recordar lo que recuerdo. Pero en cambio lo que me parece interesante es que si empieza a venderse como memoria obligatoria una deformación de lo que ocurrió, una transformación de lo que ocurrió en una especie de pesadilla que hubo en un momento y que ya por lo demás no ocurrió nada, que está feo seguir hablando del asunto, en fin, pues entonces nosotros ahí sí tenemos derecho a reivindicar una memoria verdadera y sobre todo una necesidad de no olvidar
a voluntad lo que se quiera. O sea, es decir, esto no me interesa y lo quito, lo otro lo guardo, ¿no? Eso me parece que es importante, y yo creo que precisamente por eso los libros, los relatos de los historiadores, los buenos documentales, etcétera, pues son importantes. Queda pendiente clarísimamente un ejercicio de memoria. Se luchó primero por lo más necesario, que era que no te matasen. Parece evidente decirlo, ¿no? Aunque haya que decirlo. Después se luchó para que el fin de ETA no significara la victoria de los que nos habían estado intentando asesinar. Y ahora está la memoria para recordar todo eso y para que no haya una especie de limpieza de lo que ocurrió, de blanqueamiento de lo que pasó. En el fondo está el ser humano con sus decisiones, con sus problemas, con sus miedos, con su valentía, y ahí cada uno se retrata o nos retratamos como podemos. Normalmente mucho menos de lo que debiéramos habernos retratado, eso también es cierto. Lo que fue su papel entre los años 2000 y el 2002 es imprescindible es fundamental, entre ellas la recepción del premio Sájarov, para comprender cómo se derrotó a ETA. ¿Necesario? Sí. Imprescindible. Basta ya fue imprescindible. Mereció la pena por mucho. O sea, nos hicimos todos valientes, nos hicimos todos osados, atrevidos, revoltosos. Nos convencimos de que la calle no era de nadie, era de todos. Yo creo que la lucha de Vasallá mereció mucho la pena, porque de verdad si hubiéramos pasado como un pueblo, que realmente en gran parte lo ha sido, de corderos. Al menos desde un punto de vista personal creo que es lo más importante en lo que he colaborado. Creo que fuimos muy libres por dentro. Fue muy duro, nos persiguieron mucho, mataron a algunos de nuestros amigos en la actividad que nosotros desarrollábamos como grupo ciudadano, pero provocamos efectivamente, era necesario provocar, porque existía una especie de coraza desde el punto de vista de lo que era el pensamiento obligatorio y el miedo incluso a decir con claridad que ETA era una organización terrorista y que teníamos que vencerla, que no teníamos que pedirle perdón a ETA. La respuesta clara es sí, mereció la pena. Pero qué bueno hubiera sido que no fuera necesaria. Nosotros, los miembros de la iniciativa Basta Ya, sabemos que ETA es sin duda la principal culpable de estos males. Pero también estamos convencidos de que ETA no es un fenómeno aislado y que su perpetuación se debe a un clima político del cual son en parte responsables las autoridades nacionalistas que gobiernan el país desde hace más de 20 años.
Los etarras no son extraterrestres llegados de otro planeta para hacer el mal, sino jóvenes educados en el fanatismo étnico, en el odio a más de la mitad de sus conciudadanos y a todo lo considerado español. Jóvenes a quienes se ha imbuido una historia distorsionada y una antropología demencial que les hace creerse víctimas y les convierte así en verdugos. Naturalmente, aceptamos que los nacionalistas vascos puedan proponer por vías pacíficas la creación de un nuevo Estado independiente que nunca antes existió, pero rechazamos que ese proyecto político de un determinado partido se presente como el derecho inalienable de todo un pueblo, convirtiéndose así de modo indirecto en justificación de los violentos. Queremos vivir en paz, pero también queremos vivir en libertad. Nos negamos a sustituir el Estado de los ciudadanos por el Estado de las etnias. Por eso hemos salido a la calle para defender los principios constitucionales y gritar a los terroristas: ¡basta ya!